Bendito Dios y Padre Celestial, estamos aquí, Señor, en esta clase, Señor. Padre mío, Padre Santo, quema con el carbón encendido de tu Espíritu Santo los labios del pastor, de mi hermano, Señor, para que tú a través de él, Señor, nos enseñes, Señor, la palabra correcta de este día. Padre mío, Padre Santo, bendice a todos los presentes en esta clase, Señor, y llénanos, Señor, de sabiduría para que podamos captar el mensaje de tu estudio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén y amén, amén. Pues cuando pensamos en Primera de Corintios o en lo que son las epístolas a los Corintios, pues casi nunca pensamos en que hubiese tantos problemas dentro de la iglesia. Quizás estas epístolas pues se conocen porque ahí se habla de los dones espirituales y, y algo otra cosa es un pasaje también, el capítulo 11 que es muy común por por la celebración de la Santa Cena y pues eso, ¿no? Pero al abordarnos, al ver lo interesante que es este libro, porque no solo abarca esas cosas que ahora vamos a ver más adelante, sino que también abarca cosas tan importantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que transpirar, sentir y ver. 1 Corintios, pues es una carta a la cual Pablo escribe con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad, pero a la misma vez con mucha dureza, porque los ama, Él les envía muchas amonestaciones. Y en esta carta vamos a ver, o estamos viendo varios temas que salen a florecer. Y el tema que esta noche vamos a tratar, pues tiene que ver con con la inmoralidad, ¿no? La inmoralidad, que es uno de tantos temas que Pablo trata en Primera de Corintios. Así que llegamos a este punto para discutir una situación bastante agraviante. La iglesia está permitiendo una condición inmoral inaceptable. Un miembro de la iglesia está adulterando con la mujer de su padre, algo que hasta los vecinos están alarmados por lo que está pasando. En efecto, dice el versículo 1 dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno, hay un alguno por ahí, que tiene la mujer de su padre. Imagínate, fuerte, ¿no? Porque no se ve ahí que la situación no solo está dando mal testimonio, o debería estarlo dando la iglesia, sino que hasta los de afuera, ¿no? Que la gente de afuera, ya tú sabes, están siempre prestos para criticar la iglesia del Señor. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Ya en Levítico 18, la Biblia dice que uno no podía ver la desnudez de la esposa de su padre. Era condenado, ya que esto se consideraba un, una transgresión, un pecado, un delito o una cosa que va en contra de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a separar de Dios. El pecado nunca nos va a acercar a Dios, así que no nos va a alejar. No hay ningún acto de pecado que va a decir, no, yo con esta situación pues voy a agradar al Señor. No sé qué pasaba muy bien en la mente de la iglesia en Corintio para permitir esto, ¿no? Cuando hablamos de inmoralidad, quiero que tengamos bien claro que es todo aquello que no es santo, todo aquello que no está dentro de los parámetros de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo con un propósito, tener compañía, tener procreación y sobre todo para que buscaran de Dios.
para que intimidaran con Dios, que tuvieran una comunicación bella con el Señor. Todo aquello que impide esta relación con Dios, esa relación entre la pareja, esa unión entre sí, todo eso está fuera de lo que es la moral de Dios y se convierte en una cosa inmoral, que no Dios no desea eso para su iglesia. Eso quiere, no obstante, ninguna iglesia es perfecta, por supuesto. Todas las iglesias fallan en algo. Pero esto no es excusa para permitir pecado dentro de la misma. La disciplina de la iglesia no se trata de que un grupo de personas anden buscando fallas en los demás, como una policía secreta. No, más bien se trata de que la iglesia local mantenga un carácter piadoso que busca mantener la pureza de la congregación. Esto es importante y debe de ser una tarea de la pastoral de la iglesia local, en primera instancia, porque claro, hay otras personas que se dan cuenta de delitos fuertes que tienen que también tratarlo. Esta situación era tan vergonzosa para la iglesia, ya que ni aun entre los gentiles o aquellos fuera de la iglesia, pues se daba este tipo de incesto. Para Pablo, esto sí era muy doloroso, pues él los amaba entrañablemente y como quiera que en su manera de vivir, de hacer las cosas, él deseaba que ellos fueran diferentes, porque en Cristo nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. El mundo naturalmente, pues, hace cosas inmorales, hace cosas que no están de acuerdo a la naturaleza de Dios. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados fuera del mundo para adorar a Dios, para servir a Dios, para ser diferentes. Así que en este capítulo, Pablo pues va a usar su autoridad apostólica para presentar las siguientes premisas. Y esta noche pues vamos a ver cuatro de ellas. La primera tiene que ver con el lamento, la tristeza de corazón que debe de llegar a nosotros cuando algo malo sucede, cuando algo inmoral sucede en la mies del Señor. Así que el número uno es, fíjate que eran arrogantes. Más bien ellos tenían de hacer lamento por el pecado. Mas, sin embargo, la palabra arrogante, como lo hemos visto anteriormente, pues es todo aquello que te alza, que te hace sentir orgullo de ti misma, ensalza, enaltece el ego, todo aquello que toma el lugar de Dios, porque cuando tú te enalteces, pues estás tomando el lugar de Dios. Arrogantes, imagínate la situación. Hombre, hay una persona, quien quiera que sea, está viviendo con la mujer de su papá. ¿Y cómo es que Pablo menciona de que esto trae arrogancia a la iglesia? ¿Por qué sucede esto? Porque la iglesia permite la forma de pensar del mundo. Estamos en una sociedad greco-romana donde el libertinaje está por doquier, donde cada quien hace como bien le place, como aquella época de los jueces. Los romanos y los griegos, en su filosofía y su forma de pensar, sí eran muy eruditos, pero en su manera de conducirse sexualmente eran muy pervertidos, muy pervertidos. Hacían cosas totalmente fuera de sí.
Yo creo que ni aún hoy día, por lo menos abiertamente, no se hacen las cosas que se hacían en estos lugares. Porque cuando hablamos de inmoralidad, imagínate, la prostitución era abierta, era concedida por la cultura. Y no solamente cualquier prostitución, sino que se daban los templos donde los hombres y las mujeres iban a encontrarse sexualmente. Imagínate, la forma de pensar era para llegar a acercarse a su Dios. Podía ser, pues, en este caso, Baal o Afrodita o Dagón o Molec. Habían varios dioses a los cuales ellos rendían culto, pero por ejemplo, en el templo de Artemisa, pues era eso, era unas orgías que llevaban a la unión, según ellos, a seres. Hoy día la gente habla de energías. Nos unimos para captar energías, para compartir las vibras. Es toda una manera de pensar totalmente, pues, fuera de sí, del, del punto de vista cristiano. Nos hemos dejado, pues, influenciar de tal manera que las cosas que son malas, pues las vemos buenas. Y como los corintios se sentían orgullosos de su forma de aceptar las cosas. Y de nuevo vuelve a decir Aquino, ya y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Ah, qué tremendo, ¿no? La situación en Corintio es que habían tolerado tal comportamiento, habían acomodado la situación a su vida diaria, se habían vuelto tolerantes a su vana manera de pensar, de, de asimilar las cosas, ¿no? La Iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de proteger la santidad del cuerpo de Cristo. Ellos se habían vuelto arrogantes. Esto nos habla de que aún la situación era alarmante. Según los estándares de Dios, ellos se sentían orgullosos de tal evento. Esto es algo digno, es difícil de creer. Pero ya sea que en aquel entonces como ahora nos encontramos casos de inmoralidad tan obvios y aún más se encuentran escondidos dentro de la iglesia. Muchas personas esconden su pecado y mantienen en secreto su comportamiento pecaminoso. Pero hay que tener mucho cuidado. A Dios no se le puede engañar. En Gálatas 6 encontramos este versículo que nos dice, no os dejéis engañar, a Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siempre, esto también segará, porque el que siembra por su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará para vida eterna. Lo que sucede, lo que quiero decir con esto es que muchas veces el pecado está encubierto dentro de las iglesias. Tal vez no sea tan obvio como este caso de incesto, pero hay mucha inmoralidad dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos a veces creemos que podemos ser más inteligentes que Dios, que podemos hacer cosas indignas, malas, y nos salimos con la nuestra. Doy yo gracias a Dios por su misericordia para con nosotros, que nos permite seguir adelante. Pero tarde o temprano, todo tiene su evidencia. Por lo cual, cuando el pecado es evidente, se debe de seguir las directrices que encontramos
en Mateo 18. Jesús enseñó cómo tratar el pecado dentro de la comunidad, comenzando con una advertencia a la persona y, si es necesario, llegar hasta excluir tal persona de la comunión. Y es el famoso pasaje de Mateo 18. Ya ustedes, me imagino que conocen muy bien este pasaje, donde dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Wow. ¿Has hecho tú alguna vez eso? Espero que sí, o espero que nunca hayas notado nada malo, ¿verdad? Y dice: si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el versículo que muchos sacan de fuera de contexto, ¿no? Que dicen: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El pasaje no está hablando de una reunión de iglesia, está hablando de impartir disciplina dentro de la iglesia local. Espero que no sé si estás de acuerdo con esto o no, pero a mí me parece tan claro, pero me parece tan obvio que por toda Latinoamérica se usa este versículo, para mi entendimiento, de una manera equívoca. Así que los corintios estaban permitiendo el pecado. Cosa grave es permitir que la tolerancia diaria en nuestras vidas, para encontrarnos a personas que dicen: este es otro hecho que es común. Si todo el mundo lo hace, pues yo también. Si a fulanito no le dicen nada o no le pasa nada, pues a mí tampoco. Cuidado, el pecado no puede ser tratado con ligereza dentro de la iglesia. En lugar de celebrar la tolerancia, deberíamos lamentarnos, como dice Pablo: no os jactéis, en todo caso, entristeceros. Debemos lamentarnos cuando prevalece el pecado. La palabra lamentarse en este versículo es la que se usaba para lamentar la muerte de alguien, una persona muy profunda y dolorosa, de llorar por la pérdida de una persona que murió. Pero ellos, en vez de lamentarse, estaban envanecidos, se jactaban del hecho de que su iglesia era tan abierta en su forma de pensar, que aún los que fornican podían ser miembros en condición aceptable dentro de la misma. Esto me hace pensar en iglesias que aceptan a los homosexuales practicantes como miembros de sus iglesias. Es de tirarse de los pelos. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué podéis ahondar en este tema que estoy tratando aquí mismo acerca de esta situación de inmoralidad? Sí, Robert. Bueno, no sé, el problema, digamos, no era solo el pecado cometido, sino la actitud, digamos, arrogante de la iglesia, el tolerarlo, ¿verdad? En vez de lamentarse profundamente, se habían vuelto orgullosos de su apertura. Pero Dios llama, siempre, Dios llama a su pueblo a proteger la santidad del cuerpo de Cristo, mediante una disciplina amorosa, lógico, ¿ah? Y bíblica. No, y tampoco vamos a hacer, pero tampoco ser alcahuetes, como dicen.
El pecado evidente debe tratarse con dolor, seriedad y obediencia, siguiendo las enseñanzas que nos ha dado Jesús. Bueno, la verdadera misericordia también, podemos decir que la verdadera misericordia no es tolerar el pecado, sino confrontarlo para restaurar al pecador y preservar la pureza de la iglesia. A veces decimos, y tenemos esa costumbre, oremos por el hermano, por aquel hermano que está pecando, oremos, nada más solo oremos, decimos. O también a veces decimos, pobrecitos, mañana podemos ser nosotros. A veces tenemos esos dichos. ¿Por qué no lo buscamos mejor, verdad? Y con amor le abrimos los ojitos para que vea qué es lo que está cometiendo. Y como dice el dicho, una fruta mala daña a otras, ¿verdad? Si no se Así restaura, es. hay que apartarle y ayudarle, ¿verdad? Pero no Ujú. pasar por alto lo que está sucediendo, hermano, porque si no, ahí también estamos cometiendo un error, hermano. ¿Alguien Amén. podría compartirnos algún ejemplo, alguna situación que se hayan encontrado en vuestra vida eh, cristiana, en lo que llevas experimentando, pues, tu vida eclesiástica? Porque hay de todo, ¿no? O a lo mejor, no sé, si alguien se atreve a compartir algo que haya vivido o que haya sido partícipe de. Eh, sí, Claudia Torres. Claudia. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo le va? Hombre, Dios, Claudia, tanto tiempo sin saber de ti. Qué bueno que te hayas conectado hoy. O siempre a lo mejor siempre te conectas, pues que casi no te veo. sí me conecto. Lo que pasa es que a veces no puedo abrir la cámara porque el wifi tiene señal muy Sí, baja, por entonces eso, ¿no? apago la cámara. Sí, porque se entrecorta. Bien, Claudia, Bueno, cuéntanos. yo le quería compartir una situación cuando yo he estado de líder en la iglesia, líder de mujeres, un grupo de mujeres. Tenía una discípula que ella estaba viviendo con la pareja, y cuando se les daba obviamente todas las enseñanzas, pero ella era entendida, supuestamente entendida, y me decía que ella estaba en obediencia, pero que la pareja no se quería casar. Los dos concurren en la iglesia, ¿no? Los dos concurren, Sí, siguen concurriendo. Y bueno, yo le leía la palabra, porque la palabra él la confrontaba. sí, A nosotros nos decían, bueno, que hay que tratarlos con amor, y sí, sí, pero hay que confrontar, porque yo creo que si no confrontamos, estamos masajeando, vamos a decir el pecado, y nos hacemos cómplices o partícipes mm, de que ella crea que ella está en obediencia total ante Dios, pero ella está en adulterio, porque sí, la pareja de ella tenía sus hijos de un matrimonio anterior, y ella tiene también hijos de otro matrimonio, y bueno, ambos se juntaron, pero no terminaba ella, porque ella me decía que anhelaba servir, pero yo le decía, bueno, Dios está esperando tu decisión, pero vos tienes que dar el paso de fe. Y bueno, ahí le sí, explicaba yo, ujú, y ella me decía que él no se quería ir de la casa. Ahí había una situación de tirantez con el tema de que no se quería ir uno, que no se quería separar el otro, que ella le decía que se quería ir. Y bueno, el tema es que ha pasado todo el año en ese tirantez y no ha resuelto nada, y sigue así hoy en día. Y bueno, sí. ya no, yo Y oré en su momento por ella, le presenté al Señor la situación, pero bueno, todos sabemos que somos responsables, que ujú, sabemos que está bien y que no está bien. Conocemos el Evangelio, así que bueno, si ya lo hacemos es porque bueno, sí, estamos, tu deber es ya hay puntualizar la el pecado, decisión. ¿no? Sí, no obstante, pues tienes que seguir, Claudia, o todos nosotros, el patrón de Mateo 18. Primero se va Sí, uno personalmente. Si la persona no escucha, sí,
entonces se van con otras personas que sean como testigos de la situación, que haya apoyo, y entre dos o tres, pues hacerle ver a la persona lo que está mal. Y si no escucha, pues entonces ya se le lleva a la pastoral de la iglesia, para que la pastoral de Claro. la iglesia tome, Sí, tome cartas en el asunto. Pero no hay que yo dejarlo tengo correr, entendido eso, no hay que dejarlo pero ¿qué correr. pasa? En la iglesia donde yo he estado, porque ahora yo me he cambiado de iglesia hace un mes y medio, Sí. dirección de Dios, yo venía orando hace 2 años, el Señor me hablaba, me daba el Mm, discernimiento en que me tenía sí. que salir de ese lugar. Bueno, Ujú. esa iglesia donde yo concurría no permite, es como que no permite la confrontación, vamos a decir, porque tiene Ya. miedo o que se le vaya la gente, no sé, pero o sea, Ese es otro tema, sí. Que a veces los pastores tienen entonces, miedo que no se vaya la gente. Y no debe de ser así, para nada. no debe ser, por supuesto. No. Así que bueno, yo mucho no pude hacer, pero Ya, sí pues, le he dicho eso, bueno. le he dado la consejería como correspondía y ahora Ujú. ya Pues ya tenía que ser queda en las manos decisión suya, de Dios. queda en las Sí, manos de Dios, sí. así es. Cuéntanos, Stephanie Delgado. Abre tu micrófono y compártenos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, hermano, más que solamente compartir, me gustaría también un poquito de su dirección, ¿no? Sí. Nosotros, en mi iglesia al menos, ahorita estamos muy frescos justamente con el tema que menciona, que es el de fornicación, ¿no? Ujú. Eh, el año pasado, se había incorporado una joven, una señorita a nuestras reuniones y estaba muy entusiasta y todo, ¿no? Venía a las reuniones regulares de la semana y todo. Y pues obviamente pues conoció a un muchacho en nuestra iglesia, ¿no? Ujú. Que ya es nacido pues, ¿no? De familia cristiana, ¿no? Y pues resulta pues que ya estos dos chicos habían, la señorita ya en el penúltimo mes, en noviembre del año pasado, habían, caído pues, ¿no? Sí. En fornicación, ¿no? Y recién justamente el mes pasado, no, bueno, y el mes ya no porque estamos abril, en febrero, este, ya se había acercado, pues, ¿no? Estos jóvenes al pastor a mencionarles que habían caído en fornicación, que pues ya tenían 3 meses de embarazo, ¿no? Ah, Entonces me fíjate. mencionaban un poco que la señorita había recibido a Cristo justamente en noviembre del año pasado y todo, ¿no? Y, y en la reunión femenil. Entonces, Sí. este tema ha generado mucha división en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era bueno, ¿no? Yo era de las que defendía de que sí debían casarse, ¿no? Porque veíamos la conducta, ¿no? Por más de que ellos habían dicho tal vez que estaban arrepentidos y todo, veíamos muchas conductas que pues, se veía que no estaban obedeciendo a Ujú. pesar de que ellos ya estaban en una disciplina, ¿no? El pastor mencionó que iban a entrar a una disciplina, pero a las cuales hasta el día de hoy, por ejemplo, no se nos da una actualización a la iglesia sobre eso, ¿no? Y no sé si es correcto dejarlo pasar o pedirla, ¿no? Porque de manera personal, ¿no? Yo siento que me dirían, no, pero por qué te interesa tanto o algo así, ¿no? Ujú. Siento que me juzgarían o algo así como que me caería Sí. algo, ¿no? Entonces no me atrevo yo, ¿no? Aparte de que la persona, pues el joven es el hermano del pastor, ¿no? Entonces es un poquito muy delicado poder yo pedir eso, ¿no? Pero lo he pedido mediante otros líderes a los que yo tengo confianza, ¿no? Ujú. Pero igual, ¿no? Entonces esto ha generado una división en la iglesia porque yo era de que, no, sí, estos muchachos tienen que casarse, ¿no? Y se han casado el mes pasado, ¿no? Entonces, o sea, se han casado así nomás al mes de haber anunciado su pecado, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, una parte de la iglesia dice que no deberían haberse casado, que deberían evaluar si han tenido verdadero arrepentimiento y deberían tener su proceso, aunque sea mínimo de 3 meses de restauración, ¿no? Y Mm. después ahí evaluar si verdaderamente ellos deberían unirse porque verdaderamente están enamorados o algo así, o solamente Sí. se están uniendo porque ya hay una consecuencia de su pecado, ¿no?
que ya va a venir. Entonces, yo más que todo, ese es el tema, ¿no? Que me gustaría Sí, que tal vez, si yo estaba bien en la posición de que sí deberían haberse casado, ¿no? O porque, o sea, la Biblia también dice, ¿no? Es mejor casarse si uno se está consumiendo, pues, ¿no? Pero no sé si aplicaría en este caso cuando ya ha pasado eso, pues, ¿no? sí, ya ha Y el otro pasado. tema es el tema de la actualización, ¿no? Si el pastor está en toda la obligación de a la iglesia no dar esa actualización de cómo está llevando su disciplina, ¿no? Porque incluso yo he preguntado al líder con el que confianza tengo y le he preguntado, ¿no? ¿Y cómo está llevando su disciplina? Y me dicen, pues no sabemos tampoco, ¿no? Entonces, pero por ahí me enteré que estaban Sí, llevando un curso pero eso me he enterado por después de 800 lenguas, pues, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez me pudiera usted orientar y darnos un consejo respecto a eso, ¿no? sí, pues muchas cosas. Gracias por compartir, Stephanie. Y creo que el caso pues se da pues en muchos, casi por todos lados. La cuestión es que ellos están juntos, se quieren, se ve que se quieren, eh, que desean hacer las cosas bien. Y a mí me parece bien que se hayan casado, ¿verdad? Porque es un paso de decir, mira, fallamos, pero queremos hacer las cosas bien. Que no tuvieron su etapa, pues, adecuada de noviazgo formal y un casamiento normal, pues las consecuencias emocionales para ellos la van a tener. Ahora bien, el asunto ha sido llevado a la pastoral y entonces ahí ya tú tienes que encontrar paz, Stephanie, encontrar paz. Y es tu iglesia y confiar mucho en el liderazgo. Deja a un lado de que sea el hermano del pastor. Yo creo que el pastor, él está haciendo lo que, según el Señor le guíe, pues hacer las cosas bien. Y él pues ha visto pues que se han casado y han emprendido su vida. Espero que pues hayan podido conseguir un techo donde estén juntos y ir adelante. Que se le pueda aplicar un tipo de medida disciplinaria, pues eso ya llegó a voz de toda la iglesia y es en nuestro caso, y en el caso de tu iglesia, depende de la pastoral. Tú debes de buscar en oración, Estefanía, paz, ¿verdad? Y en esperanza de que la pastoral pues va a ejecutar las cosas como deben de ser. ¿Verdad? Y confiar de que todo vaya de una manera pues apropiada y que sirva de lección para muchos otros jóvenes que no se metan a hacer eso, sino que esperen a casarse, ¿verdad? Porque jóvenes pues hay por todos lados. Bueno, pues sigamos adelante. ¿Os parece? Bien. El punto número 2 que Pablo saca a relucir es que la iglesia debe de aprender a juzgar el pecado. Y esto tal vez entra en el funcionamiento del el tipo de iglesia de cual sea la que tú te congregues, ¿no? Porque tenemos varios tipos de eclesiología. Y esto no está en el papel, pero veo importante sacarlo a relucir. ¿Qué quiero decir con la eclesiología? Tipo de gobierno de iglesia. Hay iglesias que se denominan congregacionales, las cuales la iglesia decide las cosas que suceden en la iglesia. Tanto los presupuestos, la planificación, la visión, todos los departamentos, es un conjunto de personas que le llaman el comité, ya sea de diáconos o comité ejecutivo, dentro del cual está el pastor, pero que el pastor no es la última autoridad, es la iglesia local en sí. Eso se le llama la iglesia congregacional. A lo mejor muchos de ustedes pues, asisten a ese tipo de iglesias.
Hay otro tipo de iglesias que, aunque son congregacionales, la autoridad está solo en el pastor y bajo el pastor están la congregación y los diáconos también. Otro tipo de iglesia congregacional es donde los diáconos están a cargo de la iglesia. Ellos dirigen todos los quehaceres de la iglesia. Ellos están por encima del pastor y deciden por la congregación. Ellos son muy fieles en mantener esa comunicación, pero que lo que los diáconos dicen, eso va. Otro tipo de iglesia que ya no es congregacional, sino que se le llama iglesia de ancianos, ¿verdad? Donde la iglesia decide un grupo de ancianos, 2, 3, 4, 5 ancianos o pastores, es una pluralidad de pastores, quienes ellos son los que llevan toda la dirección de la iglesia, tanto en presupuestos, en visión, en disciplina, en todo. Son la comunidad de pastores y la iglesia local está bajo estos pastores. Y lo que estos pastores pues actúan y deciden, la iglesia lo respeta como que es lo que Dios está haciendo por la iglesia, ¿verdad? A veces dentro de las iglesias de ancianos también está el grupo de ancianos de pastores y también acepta un grupo de, de ancianos, pero que no son pastores, pero que son gente de muy buen renombre, de muy buen testimonio dentro de la iglesia, llegan a formar esta cúpula de pastores para dirigir la iglesia local. Eso se da mucho, sobre todo pues en iglesias evangélicas, iglesias bautistas, iglesias pentecostales. Hay otro tipo de iglesias, ¿verdad? Como son las presbiterianas, que quienes deciden por la iglesia no es ni la iglesia ni el pastor, sino que es el sínodo de la iglesia. O sea que hay un sínodo, un grupo de pastores fuera de la iglesia local que están administrando varias comunidades eclesiásticas. Puede ser que en una ciudad grande hayan 10 diferentes iglesias y ellos eligen a un sínodo, un grupo de pastores que dirigen todos los quehaceres de estas iglesias. Ponen y quitan pastores, hacen todo lo necesario para la iglesia. Así que hay tipos y tipos de iglesias. Yo no sé en qué tipo de gobierno eclesiástico tú estás involucrada, pero es muy importante saberlo, porque si yo estoy en una iglesia donde el pastor tiene toda autoridad, yo me tengo que someter a esa autoridad y tener paz con eso, porque sé que eso es lo que Dios me dice que está bien. Y es así, ¿verdad? Aquí lo vamos a encontrar con un ejemplo donde es la iglesia quien está necesitada de impartir juicio. Pablo le está hablando a los cristianos en general dentro de la iglesia. Y dice aquí en el versículo 3, pues yo, por mi parte, oye, espero que no nos haya confundido con esa explicación de eclesiología, que eso se necesitaría muchas clases para poderlo analizar. Y dice Pablo, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes, ¿no? ¡Qué palabras más fuertes! Yo no creo que pues hoy día se vean casos como esto de autoridad
para poder ejercer disciplina. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos tomar decisiones firmes, basadas en la palabra de Dios. En este caso, ellos debían de saber que el pecado que se estaba cometiendo era prohibido en las Escrituras. Era claro que ese tipo de incesto va en contra de Dios. Y solo lo único que tenían que hacer es ejercer la disciplina adecuada. El pecado nunca debe barrerse y esconderse debajo de la alfombra. Si yo me diese cuenta de un pecado que, digamos, los líderes están dejando de largo o no lo sacan a luz, pues a lo mejor en oración, pues tengo que buscar otra iglesia. Yo no puedo como creyente tolerar si veo que una cosa pecaminosa se está dando, ¿no? Les comparto una cosa que me sucedió una vez. Tenía que administrar unos quehaceres eh, evangelísticos y de alcance para ayuda de unos niños pobres. Habíamos hecho una especie de recogida para niños tipo orfanato, pero no del todo, sino que simplemente era pues de algo así. Y encontré de que el dirigente se estaba robando el dinero. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y lo confronté y él lo que hizo fue enfermarse. Fíjate, cuando lo confronté, la esposa me llama y me dice de que su marido tiene muy alta la presión por lo que yo le había dicho. Y le pregunto yo a ella, y él le dijo lo que yo le había dicho. No, 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 pero lo tengo, ahora mismo me lo estoy llevando al hospital porque no puede, tiene la presión muy alta. Y me colgó. A los 2 días le llamo para ver qué me decía él. Ni una pizca de arrepentimiento. Me dice, yo hago según como me parece. Y no vas a venir tú de fuera a decirme lo que tengo que hacer. ¡Wow! Yo no lo pude creer. Tuve que decirle, pues mira, en este momento quedas destituido. eh, Tengo la autoridad para hacerlo. Así que tú dejas de ser el presidente de esta organización. Así que recoge tus cosas y vete. Bueno, se fue que por mi culpa se iba a morir por la presión alta. Pero tuve que hacerlo así. No puede uno esconder las cosas debajo de la alfombra solo porque, ay, pobrecito el hermano, que las cosas como son no se pueden tolerar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un creyente sea entregado a Satanás? Esto no significa que pierda su salvación, ya que para empezar, no es la iglesia la que la concede la salvación, es algo que Dios da por medio de la fe del individuo. Ahora, un creyente disfruta de protección frente a Satanás cuando está en comunión con el Señor y con la iglesia local. Pero cuando está fuera de comunión con Dios y fuera de la iglesia local, esta persona se vuelve presa fácil para el enemigo y está expuesto a todo tipo de calamidades y hasta la muerte. Pero, sobre todo, tenemos que tener presente que toda disciplina debe traer consigo la reconciliación. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Queda claro esto de ser entregado a Satanás? Sí, Stephanie, perdón. Abre el micrófono, Stephanie. Pastor, una pregunta. Una Yes. vez escuché, ¿sí me escucha? Sí, te escucho ahora. Una vez escuché yo de un pastor muy conocido
que un pastor debería ser irreprensible, ¿no? Entonces que, o sea, si es que él ha cometido el pecado, por ejemplo, en este caso él mencionaba el pecado del adulterio, debería ser destituido y ya no podría volver a ser pastor, ¿no? Ay, no me acuerdo de qué pastor era, pero es uno muy conocido. Y, MacArthur, ya me acordé, MacArthur. Entonces, Eh, él mencionaba eso, ¿no? Y ahorita que usted está mencionando el tema de hurtar, eh, 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 me pregunto si esto también aplicaría igual para un pastor, ¿no? Si un pastor que fornica, un pastor que hurta, va el mismo, va la misma disciplina de que ya no puede pastorear una iglesia. eh, Siempre está la restauración. Y en este caso está la restauración. Y ante eso es donde nosotros tenemos que buscar, fíjate Corintios, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. En todo caso. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Porque la verdad es que todos mentimos. ¿Quién no miente? Decía un amigo mío, predicador allá en España, decía, mira, los cristianos no mentimos. Si es que no mentimos los cristianos. Si es que cantamos las mentiras, las cantamos. ¿Por qué? Porque muchas cosas que cantamos, pues no son ciertas. Si las pusiésemos en el peso, en peso que debe de ser, pues fallamos. Todos fallamos de una manera u otra. Nadie, el único perfecto en esta vida fue Jesucristo. Él es el único sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí todos nosotros, tú y yo, somos pecadores. Ahora bien, si nosotros somos intachables, es porque tenemos a Jesús. El micrófono, hermano, se le cerró. Se me cerró, ahora sí me escuchan. Vale. Entonces, Sí. el único intachable es Jesús, pero por lo cual, si Él es intachable y Él vive en mí, es el que me hace limpio, el que me hace intachable. Yo tengo que vivir una vida de confesión, es decir, de arrepentimiento continuo con mi Jesús, porque Él continuamente me tiene que estar lavando de toda maldad. Lo que la Biblia condena es el pecado continuo, el pecado continuo. Si una persona está robando una y otra, está descalificado, no puede ser, porque tiene una cultura habitual, tiene una adicción, tiene una fuerza que lo está dominando, por lo cual no puede estar en un caso de liderazgo. Entonces, depende del caso de ese pastor, de un desliz que tuvo, ya sea de inmoralidad o de robar, depende de la iglesia local de nuevo. Si la iglesia, después de un tiempo predominante de reparación y restauración, la iglesia en sí decide pues aceptarlo de nuevo, ¿verdad? En, la, en el cargo pastoral. Ahora, MacArthur es uno de los pastores, hace poco murió, pues bastante fuerte, dogmático, muy dogmático. Y entonces yo he aprendido mucho de MacArthur, pero muchas cosas que él me menciona, no sé, me quedo todavía un poco así como a la espera, ¿no? Porque trata muy mal a algunas personas y no estoy de acuerdo con eso. Pero en este caso de la pastoral hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, no os hagáis vosotros maestros, muchos de vosotros, porque recibirán mayor castigo, cuentas que hay que dar al Señor. Para mí la pastoral es algo
muy, muy delicado. Es un llamado. El pastorado no es una vocación, es un llamado de Dios. No es como decir yo soy mecánico y me pongo a reparar coches. No. La pastoral, además de la integridad de la persona, su entrega con Cristo es tan alta que es evidente en su vida y a todos los demás que le rodean. Y debe de guardar ese talante, ¿no? Esa persona puede pecar una vez y se puede restaurar, según mi punto de vista, para seguir adelante, porque se ha visto un arrepentimiento adecuado, correcto, firme, para seguir adelante. ¿Por qué la Biblia enseña reconciliación? Reconciliación. No puedes tachar a una persona de inmundo, de intachable, porque se robó $10,000. Si se lo robó, la Biblia dice que tiene que pagarlo 2 o 3 veces más y entrar en una etapa de disciplinado y nunca volver jamás a tocar dinero. Sería el caso. Bueno, esto se pone adelante, pero vamos por la mitad de la lección y tenemos que seguir adelante, ¿vale? El tercer punto que Pablo saca a relucir, no solamente pues es eso, de que tienen que lamentarse por el pecado que hay en la iglesia, tienen que juzgar de forma veraz y cierta el pecado, pero que deben de limpiar el pecado de entre ellos. Y esta es una cosa que quiero dejar con ustedes, ya que entramos en Semana Santa, ¿verdad? Dice aquel texto, dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Wow, esto es profundo teológicamente. Porque aún Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Wow! Eso es lo que debe de ser. Como que el arrepentimiento de David, ¿no? Que supo que había pecado, que había adulterado. Pero en el Salmo 51 podemos ver su corazón. Ese salmo será ahora el Señor, sé que tengo este problema, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Límpiame con hisopo. Esas son las palabras, el, el, el doblar de toda persona que busca de Dios. ¿Por qué Jesús, por qué a David se le llamó un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Porque él, a pesar de que falló 1000 veces, buscó a Dios en arrepentimiento. No era una persona perfecta. Y es el rey David, este linaje de nuestro Señor Jesús. El trono de David va a ser sempiterno, donde Cristo Jesús se va a reinar como linaje de David, un hombre pecador, mas por lo cual él sufrió consecuencias por su pecado. Sí, pero Dios lo perdonó y lo restauró. Esto de levadura es tan importante, ¿no? Porque nosotros ahora se nos llama de que en nosotros existe una vieja levadura, pero hay una levadura nueva en Cristo Jesús, que es nuestra Pascua. Entre el pueblo judíos están celebrando la Pascua, Pasach. Justamente hoy empieza la Pascua. Y nosotros vamos a recordar el momento en que Cristo también participó de la Pascua con los seguidores que tenía allá. Y dijo que no la va a tomar hasta que vuelva, pero que Él es nuestra masa sin levadura. Por eso que cuando se participa de la Santa Cena, vemos que hay un pan que se comparte que debe de ser sin levadura,
¿Por qué? Porque la levadura se levanta, es la que causa jactancia, orgullo, y nada que tenga que ver con jactancia y orgullo tiene, tiene, tiene parte de lo que es la cosa del Señor. Así que limpiad la vieja levadura, dice dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? La imagen que aparece aquí es la de la cena de la Pascua. Éxodo 12. Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre para librarnos del pecado. Primera de Pedro dice este versículo tan hermoso. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en todos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanzas sean en Dios. Los judíos que estaban en Egipto fueron librados de la muerte al aplicar la sangre del cordero en el dintel y en los postes. Luego de colocar la sangre, las familias judías comieron la cena de la Pascua, Pasach. Uno de los requisitos era que no se hallara levadura de ninguna manera en sus casas. Aún el pan para la fiesta debía de ser sin levadura. Como hemos dicho, la levadura es un cuadro de pecado. Ella es pequeña, pero poderosa. Obra en secreto, agranda la masa, se esparce. Este fulano de la iglesia de Corinto que estaba pecando era como una porción de levadura. Estaba contaminando el pan entero. La congregación era como un cáncer en el cuerpo que tenía que ser quitado mediante una cirugía radical. La iglesia debe limpiarse de la vieja levadura, las cosas que pertenecen a la antigua vida. Gálatas 5:6 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Oye, un pecado pequeñito, no pasa nada, fermenta toda la masa. Por ahí hablan y dicen mucho, es que es una mentira piadosa. Eso no existe. Mentira es mentira y se acabó. Todo creyente debe ser diligente en eliminar el pecado. Solo así ofreceremos sacrificio de alabanza a Dios. Esto es una vida pura, libre de levadura, de la vieja naturaleza. Pablo nos llama a celebrar la vida cristiana con pureza y verdad, sin permitir que el pecado, representado por la levadura, contamine nuestras vidas. La malicia y la maldad se oponen a la sinceridad y la verdad, que deben caracterizar, pues, la vida cristiana. Por tanto, dice Efesios, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Si me regaláis 2 minutos, terminamos con esto, que quiero terminar con esto. Esto es tan bonito, porque de esto se trata. Mira, este es otro tema bueno, delicado. No deben de juntarse con creyentes pecadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En mi carta os escribí que no anduvieseis en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros, o estafadores, o idólatras, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Sino que, en efecto, os escribí que no anduvieseis en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o ávara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con eso ni siquiera comáis. Lo que está diciendo aquí es que en la iglesia, hermanos que están pecando, que es obvio que están en pecado, no te juntes con ellos. No, porque te contaminas con eso mismo. En Tesalonicenses dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según
la doctrina que recibiste de nosotros. Si tú tienes un hermano creyente que tiene mucho problema con la bebida, pues no tienes que andar con él. Si tienes un hermano que tiene problema con que anda apostando, malgastando el dinero, no te juntes con él. Una persona que deja de ir los domingos a la iglesia porque se va a ver partidos de fútbol, no te juntes con ella. Pero deben de alejarse de todo eso. Esto es muy importante, pero quiero terminar con esto. La disciplina de la iglesia no es ni fácil ni popular, pero sí es importante. Si se hace de manera apropiada, Dios puede utilizarla para convencer y restaurar a un creyente que ha errado. Fíjate esto tan lindo. En 2 Corintios, ya la segunda carta, 2 del 1 al 11, indica que este hombre, al cual Pablo ejerce pues justicia para excomulgarlo, este hombre se arrepiente y fue restaurado a la comunión de la iglesia. Y está aquí en 2 Corintios. Y dice, pero si alguno ha causado tristeza, o sea, este fulano, no me lo ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberéis perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, lo hice por vosotros, en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o sus ardides. Así que aquí vemos un caso horrendo, feo, de incesto, pero con el tiempo este hermano se arrepintió y buscó perdón. Y el perdón le fue concedido. Y creo que es una buena manera para poder terminar esta noche, esta clase. Pues nada, ¿qué les ha parecido? ¿Tenemos tiempo todavía para alguno otro comentario? Por favor, hazlo, levanta la mano, abre tu micrófono. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, Dime. escucha. Sí, te No, escucho, no, Juan. sí, sí, no, bueno, aquí Pablo nos enseña que no debemos de aislarnos del mundo, sino apartarnos del creyente que vive en pecado, sin arrepentirse, lógico, así, porque hay unos que se arrepienten y van, y ya la misericordia de Dios todo es diferente. Esto con el fin de proteger la santidad de la iglesia y de buscar la restauración. Y a mí nunca se me olvida un dicho que sean los viejitos, bueno, mi papá era uno que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Si anda Wow. uno con gente mala, ¿verdad? Inclusive hasta la policía puede llegar, puede andar uno con una persona que ha cometido un homicidio o lo que sea, y la policía te agarra y usted es igual que el hombre, tiene que estudiar y todo eso, entonces sí, el testimonio de uno y muchas cosas, ¿verdad? Sí, Así gracias. es. Gracias, Robertico. ¿Alguna otra persona? ¿Qué te pareció al final, Estefanía? ¿Puede contestar tus preguntas? Sí, pastor, sí, 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 Vale. sí me la contó, sino que en el tema nomás, el último que le había mencionado, hubo un Sí, tiempo en que vino un pastor de la convención a nuestra iglesia sí. y como que el tema del pastor MacArthur, como que como que me lo posicionó un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1 Timoteo dice, ¿no? Que dice, así que el obispo debe ser intachable, dice, ¿no? Mm, Entonces creo que un obispo es
creo que la misma jerarquía que un pastor, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Intachable, de esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero. Dice, ¿no? Y hacía un Mm, montón de cosas, ¿no? Entonces sí, era como que, pues sí creía más eso, ¿no? Que sí, si es que un pastor cae en uno ya, de esos pecados, pues sí ya no está capacitado para, o ya no sí, debería, ¿no? Para seguir pastoreando. Era más que todo por eso. sí. Las directrices de Tito y de Timoteo, pues son claras de los requisitos para la pastoral, ¿verdad? Tiene que seguirse esas directrices cuando se elige un pastor, ¿verdad? Ahora ya te digo, suceden tantas cosas en la vida pastoral que si sacáramos a luz todo lo que sucede, pues nadie sería pastor, sí, de verdad. Hay tantas cosas que, que fallan y, y yo lo he visto por todos lados y de todas las formas, pero sí he visto gente como David arrepentidos por algo que hicieron que no estaba bien. A veces también por cosas doctrinales de enseñanza, acto para enseñar. ¿Qué es lo que se enseña, no? A veces la pastoral, pues podíamos dejar a un lado a un montón de pastores porque enseñan tantas cosas erróneas, ¿eh? ¿Y quién nos puede decir todo eso? Al final que Dios es el que nos va a recompensar según lo que hayamos hecho en la carne. Así es. ¿Alguien más para terminar? Si no, pues, No, también, hermano, que hay que ver, porque la verdad es que ahora yo me doy cuenta de muchas personas que se llaman pastores, pero pastores, ¿y de dónde salieron? ¿Quién los nombró? ¿quién los ¿Cómo vienen? nombró? Sí, Sí, es que o sea, es sí, increíble, hermano. O sea, no tienen estudios, nada, no, hermanos. Sí, 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 en Costa Rica es un lugar, hermano, que hay, hay una iglesita como bajada 200 metros, hermano, y hay un pastor, ¿verdad? otro pastor, hermano, ahí. Sí, Primero tenemos, es, entonces todo eso, conforme la maldad aumenta, el amor de muchos se enfriará. Es duro, porque mucha gente dice, mira, es que el pastor Murano y tal hizo esto. ¿Y de dónde es? ¿de Sí, dónde? ¿quién lo acredita? Que me enseñe sus credenciales. Que, entonces, entonces dan, lo que dan es un mal testimonio, ¿verdad? Ujú. Sí, dicen la gente, no es que habla bonito, es que pues, no, no debe ser así. Las directrices de Timoteo y de Tito tienen que evaluarse para toda persona que, que vaya a tomar posesión de un cargo de pastor. Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, me encuentro tantas iglesias hispanas y yo le pregunté a uno, ¿y dónde estudiaste? No, 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 yo mismo, yo soy autodidacta. ¿Y cómo te eligieron? Ah, pues había una persona aquí de la iglesia americana que como vio que a mí me gustaba la Biblia, me pidió que yo fuese el pastor. ¡Wow! Y digo, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Casos y casos y casos. Buenos hermanos, ya, yo creo que ustedes ya se quieren ir a dormir, ¿verdad? Pero espero que les haya servido esta lección. Y 1 Corintios se pone pues mejor y mejor, ¿eh? Tantas cosas que van a salir a relucir, pero que sí me ha gustado mucho que hayamos compartido esta noche. ¿Alguien más que tenga alguna cosita más que decir? Aquí, Paola, Hombre, sí, faltaba lo que Paula. más, lo que más me ha gustado de esto, que la exhortación es, la exhortación que Pablo nos está enseñando, es que siempre debemos educar a nuestro viejo hombre. ¿Y cómo hacemos? Me preguntaba, Sí, reconocer que soy débil ante Dios, recordar de ujú, dónde Dios me ha sacado y entregar cada día al despertar, encomendar el día. Porque sí, hay algo hermoso ahí que dice, la convivencia con los pecadores
es difícil, pero no debemos contaminarnos de ellos, Ujú. sino nosotros ser esos discípulos Sí, del buen caminar en Dios. así es. Sí, sí, andar con mucho cuidado y saber que estamos aprendiendo. Siempre hay Sí, cosas que el Espíritu Santo nos saca a relucir. Oye, esto tienes que dejar de hacer, esto tienes que mejorar, esto tienes que confesarlo. Y el Espíritu siempre nos está convenciendo de pecado. Y eso nosotros tenemos que tener una voz, un oído claro y escuchar la voz del Señor y seguir pues por el camino de la verdad. Porque la malicia se da de muchas maneras. Pero por eso es que tenemos que andar en verdad, decir la verdad. Y estamos ahí, todos, caminando en pos de Cristo. Ok, pues yo creo que Paula, a ti te toca cerrar, ¿no? sí, sí. Sí. Pues si te parece, si no hay alguien más que tenga algo que decir, terminamos en oración. Adelante, Paola. Bueno, Padre amado, Dios que estás en los cielos, Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Padre Santo, Señor, te agradecemos, Padre Dios mío, Señor. Padre Santo, enséñanos a través de tu Espíritu, Señor. Padre Santo, a sujetarnos, Señor, a sujetar nuestro viejo hombre, Señor, a sujetar, Padre Santo, nuestra carne pecaminosa, Señor. Padre Dios mío, cada día enséñanos, Señor, a no caer, Señor. Y Padre Dios mío, cada día, Señor, enséñanos, Señor, a ser, Señor, Padre Santo, Señor, tus hijos, Señor. Padre Santo, Dios mío, Señor, que nuestra mente, nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Padre Santo, Señor, seamos, Señor, como esos panes sin levaduras, llenos de Sí, Señor. sinceridad y de verdad en Cristo Así Jesús. es. Amén. Amén.